Pues a compartir, nos van a compartir conocimiento. Esta tarde, bueno, importante, es parte del seminario que estamos realizando. Les invitamos a nuestras compañeras que están en el área de psicología para que nos puedan compartir parte de su experiencia. A nombre del colectivo Esfuerzo Social, les damos la más cordial bienvenida a esta sexta sesión del Seminario Internacional de Familias. Esta tarde nos reunimos para abordar un tema, pues, de suma importancia, es la formación de varones en la familia. Para profundizar sobre este tema, bueno, contamos con nuestras compañeras desde Colombia, que son psicólogas, Natasha Sánchez, María José Briñez, Sandra Patricia González y Patricia Leal, todas ellas expertas en el tema de la familia. Y bueno, desde Argentina nos va a acompañar nuestro compañero Ariel Sanabria, el cual, bueno, aún no se conecta, pero esperamos que en el proceso de la sesión pueda ingresar con nosotros. Les damos una bienvenida calurosa y pues bueno, les dejamos el tiempo a ustedes. Les dejamos el tiempo, Patricia. No sé quién va a ir primero. Muchas gracias. ¿Nos puedes apoyar, por favor, compartiendo la presentación? Sí, la comparto ya. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Ah, te bueno. escuchamos. Listo. No voy a poner cámara porque está lloviendo, entonces necesito como captar todo el tema del internet en el audio. ¿Listo? ya se ve la imagen. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve la imagen perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, damos inicio a este encuentro, agradecerles por este encuentro, esperamos que sea muy gratificante, enriquecedor y que nos lleve muchos aprendizajes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la crianza en varones, lo que la ciencia y la crianza nos dice sobre formar hombres sanos y felices. Siguiente. Bueno, este contenido se elabora con la experiencia y la experticia de las psicólogas, como es Sandra Patricia, psicóloga especializada en familia, con conocimientos arduos en la misma. Lo mismo Sandra González, psicóloga especialista en familia y pareja, con audio conocimiento en todo el tema de familia, parejas y todo el trabajo comunitario. Y quien les habla, María José, pues tengo todo el tema de la experiencia desde el aprendizaje clínico y educativo. Siguiente. Listo. Bueno, iniciamos con este siguiente cuestionamiento. ¿Cómo estamos criando a los niños de hoy? Es importante entender la forma en cómo los acompañamos en el crecimiento, ¿sí? En especial a los hombres. En cuestión, si lo estamos haciendo con disciplina, pero desde el amor o la semilla que define en estos aspectos que vamos a hablar. Cuando hablamos de la importancia de cómo estamos educando desde la salud mental, es brindar ese bienestar desde todo su componente de desarrollo psicológico y todos los cambios fisiológicos, ¿cierto? Que de cierta manera se entrelazan en ese funcionamiento de nuestro cuerpo desde lo psique y lo físico. Cuando hablamos de relaciones, ya los niños y en especial, bueno, empieza a identificarse con sus pares. Cuando se identifica con su pares son sus compañeros de colegio, con sus primitos y empieza esa interacción de relaciones. La importancia de la emotividad, que ellos identifiquen las emociones, que no hay emociones positivas y negativas, son emociones, que a lo largo de la psicología lo hemos catalogado así, pero nos hemos dado cuenta que son emociones y son fluctuantes. Entonces, yo pongo un ejemplo, todos nos levantamos y en el día nos levantamos felices, hoy va a ser un gran día, pero resulta que hubo un trancón y ahí ya cambiamos nuestra emoción, pero llegamos al trabajo y eso pasa con nuestros chiquis, entonces no son negativas ni nada, sino son presentes en la vida diaria y fluctuantes y son necesarias. Cuando hablamos de los vínculos sanos, estos vínculos se relacionan mucho, digamos, cómo nos estamos relacionando con nuestros padres, pero también con esas figuras de familia, ¿cierto? Con mi tío, con mi papá, con mi mamá.
Y acá quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de la importancia de criar varones, también es fortalecer a esas nuevas familias, ¿sí? Como sabemos, en Latinoamérica, pues se predomina mucho la mamá soltera, ¿cierto? Entonces, acá hacemos el preámbulo de que los niños sí son necesarios la figura paterna, pero no necesariamente de un papá, sino que para ellos represente un abuelo, un primo, que ya esté grandecito, que le brinde ese vínculo afectivo desde la afectividad, la connotación y el trato, que esté presente y que para él es su figura paterna, ¿cierto? Dejando, cierro ese paréntesis. Seguimos. Listo. ¿Cómo se forma la identidad masculina? Acá hablamos de varios postulados que nos habla Erickson y Vygotsky. Como sabemos, Vygotsky es uno de los pioneros en donde dicen que los niños crecen y se desarrollan por medio del entorno social. Acá hablamos de la importancia del vínculo afectivo. La seguridad emocional permite que el niño explore su identidad sin miedo. ¿Qué es nuestra identidad? Cómo yo me percibo, cómo son mis creencias y mis valores y ese constructo que se empieza a desarrollar a lo largo del devenir del niño, ¿cierto? Cuando hablamos de los modelos de conducta, se entiende que se aprenden imitando lo que ven en casa y no solo lo que se les dice. Acá es importante. Los niños son grandes imitadores. Los niños lo que ven en la casa, los niños lo van a replicar. Si yo quiero que mi hijo tenga un modelo de cómo se debe comportar, primero yo tengo que cambiar la manera en cómo yo me debo comportar, la manera en cómo yo hablo. Si yo estoy en constante tono alto de voz en mi casa y empiezo a gritar, ese mismo tono el niño lo puede replicar. En otros casos, los niños pueden hacer lo contrario, minimizan por el miedo y todo eso, y eso se ve mucho en el ámbito educativo. ¿M? Entonces es importante entender que si queremos educar tenemos que fortalecer y reconstruir algunos pensamientos que nosotros tenemos. Aquí es importante entender cuando hablamos de mensajes del entorno, la palabra y el gesto que refuerzan ideas para lo masculino. Acá entran muchas frases, ¿cierto? Entonces los niños no se ponen el color rosado. Un color es universal, cada quien puede ponérselo, ¿cierto? Pero ya le damos la connotación que la niña es rosado y que el niño es azul. Empezamos en que los niños juegan con carros, pero no pueden jugar con muñecas, cuando los juguetes son universales para la imaginación. Pero ¿cómo introducimos estos pensamientos y micromachismos que tenemos en las sociedades? Y hablo en respecto a Colombia. Colombia es un país muy machista y patriarcal. Entonces hemos crecido con ese constructo social en donde decimos los niños no lloran, los niños son fuertes, levántate que los niños, no, los hombres también lloran, los hombres también sienten, igual tenemos el mismo sistema sensorial, nervioso, y que nos hace diferentes, ¿cierto? Entonces acá es importante resaltar que los niños son grandes imitadores y hay que darle algo grandioso para imitar. Entonces acá vamos. Si yo quiero que el niño en especial minimice esos micromachismos, pues yo como mamá tengo que también sacarlos, porque eso también entra en ese constructo. Y hay mamás que le dicen, espero que cuando se consiga una mujer, le haga de cocinar porque usted no quiere aprender, porque no cambiamos el chip y ese pensamiento y decimos aprende a hacer las cosas porque tú cuando te formes con familia tiene que ser un equipo, porque la familia es una empresa, ¿cierto? Y en nosotras como cuidadoras, porque somos mamá y cuidadoras, tenemos que empezar a cambiar esos pensamientos. Siguiente, gracias. Acá es importante entonces acá lo que veníamos hablando en ese hilo aleatorio, el mito de que los hombres no lloran. Cuando empezamos con esas palabras y esos imaginarios que nosotros ya hemos venido eh, verbalizando en los contextos y lo podemos ver en diferentes dinámicas familiares, empieza el riesgo de represión emocional. Cuando nosotros empezamos a que un hombre no llore, el niño empieza a generar ese constructo más adelante y decir, es que a mí me enseñaron que llorar es de débiles. Entonces, ¿qué estamos generando?
un niño que de pronto se reprima y podemos empezar a desarrollar diferentes trastornos, llámese depresión o llámese ansiedad. Empezamos nosotros a inhibir esas respuestas fisiológicas que son necesarias, pero también que demuestran una respuesta fisiológica y física, ¿cierto? Cuando hablamos de que si inhibimos esa necesidad de expresar, también estamos generando conductas, como lo veníamos hablando, de vulneración a las adicciones. Se vuelve la persona vulnerable a las adicciones, sea con sustancias psicoactivas o sea conductas autolesivas, ¿cierto? Entonces empezamos con los intentos de suicidio y todo el tema de empezarse uno a autosabotearse, también hace parte de ese pensamiento tan dañino, y el tabaco, la cerveza, la ludopatía, hace parte de esa vulneración. Las conductas agresivas, entonces, ¿qué pasa cuando el niño percibe esos entornos hostiles? Pues puede llegar, y no estoy diciendo porque no me gusta generalizar, pero en la mayoría se puede ver que los niños empiezan a ser partes y gestadores del bullying, ¿cierto? Entonces, si en mi casa me maltratan, yo siento que eso es un mecanismo de crianza para mí, me hace fuerte, yo quiero hacer fuerte a los amigos con ese pensamiento desde la inocencia y empezamos a ser gestores del bullying. Entonces es importante empezar a captar. Acá es importante el papel de la familia. El hogar es o sea, es el primer nicho de seguridad que tiene el niño, ¿cierto? En donde aprende todo ese tema de emociones, todo el tema de validación emocional. Y es importante decirle, no ocultes lo que sientes. Y creo que hoy en día y puede ser un comentario, voy a decirlo, pero hoy en cuenta estamos dándonos cuenta la respuesta que nos ha dejado las diferentes crianzas anteriores, ¿cierto? Hoy los niños ya le dicen generación de cristal, no, es la respuesta a lo que se ha venido gestando durante años. Hoy ya la gente es más consciente de la salud mental. Hoy es más consciente de decir, yo tengo que romper círculos de violencia, soy consciente de que si tengo un hijo, quiero que sea partícipe y en crecimiento y en función de una pareja y no hacer, en palabras coloquiales, mantenido de la pareja que él vaya a adquirir, sino que sea un constructo de ellos de formación de una familia, no de la igualdad, sino de la equidad, ¿cierto? Porque la igualdad yo a todos les puedo dar los mismos libros, los mismos materiales en temas de hijo, pero ¿qué le estoy dando de equidad? Que si yo veo que a un hijo necesita mayor cuidado, mayor especialidad para que estén igual, eso para mí es la equidad, ¿cierto? Entonces, a veces confundimos esos conceptos, equidad, igualdad o equidad, que es lo que yo quiero en la formación de mi familia, ¿cierto? Y en ese mensaje hacia nuestros chiques. Le doy paso, ya pasaríamos, le doy paso a la doctora Sandra Patricia. Gracias, muy buenas noches para todos. Un saludo desde Colombia, un saludo fraterno. Eh, Voy a cerrar cámara, no sé si ahí me están viendo como pues saludándolos en este momento. Muy buenas Aquí, noches. aquí me escuchan? Sí te escuchamos. Buenas Ah, noches. vale, gracias. Vale, entonces continúo. Estaba mencionando que pues cierro cámara porque aquí el clima está un poquito fuerte, lloviendo y nos puede pasar algún momento de impasse con la conectividad. Entonces, bueno, engranando todo este proceso en el que la doctora María José nos eh, socializaba todos los aspectos que se presentan alrededor de esos constructos sociales, psicológicos y demás, tenemos una parte y especial desde lo que son las diferentes etapas, y por favor pasas a la siguiente diapositiva, las diferentes etapas del niño. El niño, su primer nicho, su primer vínculo es la familia. Todos los seres humanos llegamos a ese primer espacio donde socializamos con padre y madre, ¿cierto? Y desde ahí, inclusive desde el momento de la gestación, se transmite una serie de procesos desde la emocionalidad de la mamá y ese acompañamiento y ese apoyo de la paternidad para lograr transmitir un bienestar a ese niño. Cuando empieza este niño a crecer ya en su momento de nacimiento, desde los 0 a 5 años, viene un espacio importante dentro del vínculo emocional que se gesta con madre y padre. Especialmente se fortalece el apego y la expresión en las emociones.
todo ese proceso de ese vínculo que transmite la madre, ¿sí? Que la madre es la que da vida, la mamita es la que transmite ese vínculo inicial, ¿cierto? Esa nutrición emocional, que lo podemos llamar así. Entonces, de ahí viene en este proceso esa necesidad de apego seguro, explorando ese mundo, ese contexto inmediato al que pertenece y empieza a absorber como una esponjita y a gestar esas emociones. Bien lo decía la doctora María José hace un momento, cuando se reprimen esas emociones y también más adelante la doctora Patricia Leal lo va a mencionar. Cuando reprimimos al niño porque se cayó, párate, eso no te dolió, eres un varón, eres un macho. No, él tiene derecho a sentir y a llorar porque es un ser humano, independientemente de su género, independientemente que sea un hombre o una mujer. Y dentro del mismo proceso, entonces, se fomenta esa expresión de esas emociones como lo estoy mencionando. Permitir y permitirse acompañar a ese hijo en esa emoción que está sintiendo, validándole ese aspecto. Cuando se validan estas emociones, empieza a crearse una seguridad en el niño. Ya pasamos a la etapa de 6 a 12 años, donde se fortalece la autoestima y se regula también todo el fortalecimiento de valores como la empatía y el respeto. Aquí en este momento, el modelo de resolución de conflictos, y aquí es donde el niño puede observar a papá y a mamá cómo están resolviendo conflictos y cómo él empieza ya a crear en su cabecita, en su cerebro, a procesar unos comportamientos que se van a reafirmar más adelante. Dentro del proceso se construye esa autoestima y, como lo mencionaba hace un momento, los valores como el respeto y la empatía. Ya cuando vamos a la etapa de la adolescencia, de los 13 a los 18 años, se busca una identidad, ¿cierto? Se llama la adolescencia porque adolece, porque duele crecer. Acá todos pasamos por ese trayecto de vida y a veces como padres se nos olvida ese proceso. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos? ¿Cómo desde el rol del padre, cómo desde el rol de la madre puede acompañar y gestar un espacio seguro, que es lo que está buscando este adolescente? Por eso es que ellos muchas veces se apoyan en sus pares, en sus amigos, porque sienten la confianza y el espacio seguro para contar todos esos aspectos donde están explorando su sexualidad, su identidad, que a veces se convierten en un tabú, ¿cierto? Entonces, buscan la identidad propia y esa autonomía, porque ya sienten que están creciendo, que son grandes, que son independientes y también llegan a un contexto de interacción con sus amigos donde pueden sentir esa presión social, esa presión de grupo que se puede establecer también porque nos rodeamos de diferentes seres humanos donde somos un sistema. Intercambiamos lo que hemos aprendido en casa, venimos a intercambiarlo con ese grupo de pares, de amigos. Los amigos nos transmiten también y ahí es donde se está consolidando esa personalidad. Entonces, ¿qué hemos formado nosotros como papás? ¿Qué hemos orientado nosotros como papás? ¿Qué hemos proyectado en nuestros hijos, especialmente pues en el hombre, ¿cierto? Si nosotros nos remontamos, y más adelante está el doctor también acompañándonos con este aspecto desde el contexto social, pero aquí hago un paréntesis, nos remontamos a siglo V y entre el siglo V y XV, cómo esos roles identitarios en los géneros se van construyendo y a través del tiempo seguimos permeándonos de sociedades patriarcales. Cómo alrededor de ese proceso en esos siglos empezábamos a ver la figura del hombre como el de la fuerza, el que iba al ejército, el que era el militar, el que era para los oficios fuertes, y cómo la mujer era la cuidadora, la que se quedaba en casa, la que se quedaba al calor de la hoguera, del hecho de preparar los alimentos y de bordar. Cómo nosotros en esos constructos sociales podemos también estar recayendo en micromachismos, que lo mencionaba la doctora María José, y también estamos construyendo violencia. Entonces, de esta forma, como se está orientando, o deconstruimos o construimos violencia con los micromachismos. El color rosado, como lo mencionaban hace un rato, hace un momento, color rosado es para las mujeres, el color no le quita la identidad de género ni al hombre ni a la mujer, sino son como esas ideologías, esas representaciones que tenemos en la sociedad
Y es ahí donde traigo o nuevamente a renombrar esa etapa de la adolescencia donde hay una presión de grupo. Ay, si no lo haces, no eres macho, no eres varón, ¿sí? Si te atreves a ir conmigo a fumar y a tomar, eres un varón, varón. Entonces, cuando el niño ha pasado por las diferentes etapas, donde dentro de ese proceso se ha formado la seguridad, la expresión de emociones, la resolución de conflictos, llega a la adolescencia donde su identidad plena le permite estar seguro de tomar una decisión. Y aquí pasamos también a la etapa de la adultez joven. La adultez joven ya viene a proyectar todo el proceso de lo que ha aprendido durante el tiempo. Entonces, cómo a través de estos mismos procesos el niño tiene una relación, niño que ya es adulto, tiene una relación sana, una convivencia, tiene un relacionamiento, un vínculo sano, tiene la capacidad de tomar decisiones, de ser seguro, o cómo, por lo contrario, hay un desequilibrio dentro del proceso que hemos acompañado como padres y entonces son los adultos que tienen dificultades de relacionamiento. Pasamos a la siguiente. Bueno, dentro de esa figura paterna, como lo mencionaba hace un rato, eh, ¿cuál es ese impacto? Entonces, les decía, les mencionaba, de momento, el vínculo o esa nutrición emocional que está en el vínculo con la madre. ¿Cierto? Que se identifica como quien gesta la vida, pero el padre también obviamente tiene su parte porque es quien aporta también para lograr gestar esa vida. Pero por las razones biológicas, siempre el vínculo emocional madre e hijo va a estar presente y el padre lo que crea es un impacto de figura de autoridad, que eso también viene a ser parte de un constructo. A veces cuando la mamá tiene que responder ante la figura de madre y padre, ¿cierto? Tiene que crear o crea una figura de autoridad. Igual cuando definimos esos roles, tanto papá y mamá tienen esa misma función de definir esa autoridad en los hijos. Pero con estos constructos y estos procesos que hemos iniciado, entonces ahí se identifica esa autoridad completa dentro de lo que es la crianza de la paternidad, esa firmeza, ese fortalecimiento también de valores. Y si dentro del mismo proceso nosotros lo llevamos y lo hemos traído aquí desde una investigación que hace el doctor Lamb desde la psicología, si hay un desequilibrio, entonces puede afectar de forma negativa el rendimiento escolar cuando está ausente la figura de papá. Entonces, o está presente, podemos fortalecer esa motivación, esas capacidades en el desarrollo cognitivo y también va a fortalecer esos procesos en la autoestima y la capacidad de autorregulación, en la capacidad de toma de decisiones. Igualmente, todos estos procesos reducen esos riesgos en la adolescencia, donde al buscar esa identidad se disminuyen esas conductas en consumo de sustancias psicoactivas y también en conductas agresivas. Ya lo mencionaba también, o construimos o deconstruimos violencia desde ese primer nicho donde nosotros hacemos parte de esa formación. Entonces, aquí es donde decimos y les dejo la inquietud a nivel de Colombia, de Argentina, de México, en los diferentes contextos, inclusive en Europa, aún hoy en día se ve mucho ese contexto patriarcal y de machismo que lo mencionamos coloquialmente, como a través del tiempo, de generación en generación, seguimos transmitiendo lo mismo. Y cómo nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de criar hijos, y en este caso, hoy en este seminario que hablamos de hijos varones fuertes con la capacidad de relacionarse con su pareja, porque proyectan lo que sintieron de mamá en ese vínculo emocional y proyectan lo que sintieron de papá en ese vínculo de identificación de autoridad, de fuerza y de autorregulación. Seguimos con nuestra compañera, la doctora Patricia Leal, y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si tenemos preguntas al final, yo no he visto aquí por acá el chat. La siguiente, creo que es la siguiente. Nos devolvimos, mejor dicho, allí. Listo. Vale, adelante, doctora Patricia. Gracias.
Toca la siguiente diapositiva. Perdóname, Pati, porque creo que fui yo la que me Ah, salté. Sí. Sí, ¿te perdóname. saltaste? Sí, Ah, sí, ok, sí, ok, sí, ok. sí. Creo que me faltó esa partecita, por favor, ¿te devuelves? Discúlpame. Solo una es, cuando hablamos de masculinidad positiva dentro del proceso, entonces estamos hablando de una autonomía emocional, ¿sí? Y esa capacidad de reconocer y gestionar esos propios sentimientos, esas emociones, el respeto y la responsabilidad dentro de cada uno de los procesos y además la empatía y la capacidad de pedir ayuda. Cuando hablábamos de esa etapa entre los 0 y 5 años que les permitimos a nuestros hijos varones expresar esa emotividad, esos sentimientos y aprender a gestionarlos, todos sentimos en algún momento ira, enojo, alegría, tristeza, y se nos permite y se les permite a nuestros hijos varones expresarlo porque son seres humanos sintientes, se va fortaleciendo esa capacidad de pedir ayuda y de no callar. ¿Cuántos hombres y en estas nuevas masculinidades que también lo hablábamos en otro espacio, se dan a la tarea de poder expresarse o callar? Y cuando se calla, se puede externalizar esos sentimientos de forma agresiva, con violencia o con una ideación suicida. Y si nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí en Colombia el índice de suicidios en hombres es mayor y el medio en que lo hacen es a través del ahorcamiento. Muy pocas veces y en el índice menor, en un porcentaje menor, las mujeres recurren a este tipo de formas para terminar con su vida porque sienten que no hay solución, que no se puede resolver conflictos. Entonces, miremos el tema y abordémoslo como nosotros podemos hacer una crianza consciente y reflexiva frente a nuestros hijos varones para educar adultos, orientar también esos procesos y estos adultos capaces de autorregularse y de estar en una sociedad más justa y equitativa. Ahora sí, Patti, creo, la doctora Patti, ahora sí, es tu turno. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces venimos con los mensajes que dejan huella. Nuestras palabras pueden construir un mundo mucho mejor y pues en su mundo interior más, porque pues ellos son los receptores directos de todos los adultos. Entonces, unas frases que llegan a limitar son las que estamos diciendo, los hombres no lloran, ¿sí? Por eso se ve también mucho hombre que no llora, porque tienen ese paradigma muy marcado desde la infancia. No seas nenita, ¿sí? Entonces son palabras que llegan a nuestro subconsciente y pues pueden ocasionar esos daños. Aguántate como un hombre. Represión, son represiones emocionales con dificultad para pedir ayuda, lo que estaba diciendo ahorita la doctora Sandra, y una desconexión afectiva. En esas frases que llegan a fortalecer, se podría decir, puedes sentir lo que sientes. Pedir ayuda es un acto, pues, valiente. Te escucho, estoy aquí contigo. Esto ayuda, pues, a generar todo lo que es la inteligencia emocional, la seguridad personal y los vínculos basados en la confianza. Aquí tengo una lectura que había hecho cuando en esas frases que a veces o en esas palabras que construyen en el mundo interior. Una mamita le escribió esto a su hija. Y es que un día, se los voy a leer, y es que un día llegó a mi vida. ¿Me están escuchando? Sí, Pati. ¿Ya? Ah, ok. Ah, bueno. Dice, y es que un día llegó a mi vida, porque la esperaba, la tomé en mis brazos, y en mis sueños yo la anhelaba. Era mi princesa. Entonces es una niña que llegó a la vida de esa persona. Era la niña que yo buscaba. Por ella yo corro, por ella yo bailo, por ella yo juego y hasta nos envolvemos en los barros. Por ella mi corazón late, por ella mi vida cambió a giros inesperados, donde saltamos de emoción a cada rato.
Por ella yo grito, por ella me vuelvo oso, por ella que es mi latido, la que le he dicho tantos te amos. Por ella es que camino en la vida, dando pasos agigantados, donde mi camino voy dejando huellas y ella las va pisando. Honro tu presencia, honro tu existencia, un amor para toda la vida. Entonces son esas palabras que dejan huella, que debemos marcar. Bueno, aquí es una mamita que le hizo eso a su niña, pero también, ¿no? O sea, de la niña al niño, como dice mi hija, el color no tiene género. Entonces, a veces también esa construcción se puede hacer también aparte de ellas, ¿no? Para que dejen mensajes y dejen huellas en los niños. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí estamos viendo lo que es la crianza consciente y respetuosa, que es un enfoque pues basado en lo que es el amor, la empatía, en la conexión, que busca educar pues prácticamente sin violencia, sin gritos, no hay castigos, no hay amenazas, y esta crianza consciente se centra en entender las necesidades detrás del comportamiento del niño. ¿Y qué entiende? Llegan a validar sus emociones, establece límites firmes, amorosos. Esto llega también a fomentar lo que es la inteligencia emocional, la autonomía en un ambiente pues seguro, ¿sí? Si yo tengo seguridad en mis papás, pues voy a tener un ambiente seguro en dónde? En el hogar, ¿verdad? Eh, Dice que 5 claves prácticas para el día a día de nuestra crianza consciente. Entonces, lo que les había dicho, validar las emociones, que es preguntar cómo te sientes, qué te pasó hoy, mirar su cara, mirar su alegría. Algo muy importante nos decía una, es que no recuerdo ahorita quién fue el que dijo esa palabra, decía que cuando vayas por el colegio de tu niño, siempre mira cómo sales del colegio, ¿sí? Mira su expresión y ahí lo dice todo, ¿sí? Entonces es importante como esa parte, validar las emociones. Modelar con el ejemplo. Límites con respeto, entonces establecer reglas claras desde pequeñitos. La firmeza no está reñida con la amabilidad y el respeto mutuo. Fomentar la autonomía, es importante pues delegar responsabilidades acordes a cada edad. Que tenga confianza en sus capacidades, fortalecer su autoestima y su seguridad. Y en esos vínculos afectivos mantener canales de comunicación abiertos, abrazos, juegos, tiempo de calidad para pues tener una base en la confianza. Y también la presencia, ¿no? La presencia, bueno, aquí no nos habló de la reparación, nos decía que la reparación es otra clave para la creencia consciente, que es cuando yo reconozco mis errores, pido disculpas tras haber atravesado de pronto un conflicto. Entonces también está la escucha activa y una comunicación asertiva. Siguiente. Creo que ya terminamos. Bueno, aquí nos está hablando de las señales de alerta, cuándo es el momento de buscar ayuda profesional, cuando el niño de pronto está muy aislado, cuando hay agresividad persistente, cuando hay bajo rendimiento escolar o académico y cuando hay cambios bruscos en su comportamiento. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que se encontró en roles de género y su impacto en nuestra vida y salud mental de los hombres y la carga de la masculinidad, la salud mental de los hombres,
problemas, los niños pagan caro la ausencia paterna, más depresión, peores notas y problemas en clase según estudios de Infobae, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, esas fueron nuestras referencias bibliográficas. Preguntas, aportes. Muy bien. Compañeras, si tienen alguna pregunta o algún comentario que le quieran hacer a nuestros ponentes, pueden levantar su manita o pueden escribir en el chat. O si gustan, posterior a la intervención de Ariel, podemos hacer ya como las preguntas ya con el tema en general. Bueno, en visto de que ahorita no hay preguntas, le damos la palabra a Ariel. Ah, bueno, hay una manita levantada de Beli. Adelante, Beli. ¿Qué tal, colegas y personas y compañeros del panel, quienes están haciendo una participación muy interesante y muy propia de las problemáticas que se están presentando en la vida real? Y desde ese sentido, quiero hacer solo un pequeño aporte. Bien, compañeritos, para mí, hablar de la violencia adolescente exclusivamente desde la familia, pues es una simplificación que está invisibilizando las múltiples estructuras de poder que están configurando las subjetividades juveniles. Si bien es cierto, el núcleo familiar es ese espacio de socialización primaria, pero reducir la explicación de la violencia a dinámicas intrafamiliares, bueno, implica ignorar todo ese entramado social, político y económico que está condicionando todas esas formas en las que los adolescentes están experimentando el mundo y en consecuencia responden a él. Desde una visión crítica, para mí, la violencia adolescente pues debe entenderse como un fenómeno situado dentro de las relaciones de desigualdad estructural. Esto significa pues que muchos adolescentes no solo viven en contextos de precariedad material, sino también en espacios donde el reconocimiento social está profundamente erosionado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a las instituciones educativas, religiosas, los medios de comunicación, las plataformas digitales, el papel que están jugando en la normalización de la violencia y además están participando en la reproducción de la misma. Ese es parte de mi aporte. Les agradezco mucho y un saludo fraterno. Gracias. Muchas gracias, Beli. Eh, no sé si alguien más quiera comentar algo o Bueno, yo empezamos. quería comentar otro poquito. Sí, sí, adelante. Aunque sí se ha visto cambios y sí hemos avanzado, aún sigue muchísimo todo lo que es el machismo, todavía está presente. Sí, eso todavía pues se ve, ¿no? Se ve en colegios, todavía se ve en los hogares y pues cambiarlo, debemos empezarlo pues desde, yo pienso que eso se debe cambiar desde nuestro hogar. Aquí, por ejemplo, una vez yo decía también eso, yo venía con ese paradigma de que la camisa rosada era para la niña, ¿no? Y una vez mi hija me dijo, mami, el color no tiene género. Ese día yo quedé así como eh, impactada porque es verdad. O sea, esa nueva generación viene con otro pensamiento. Entonces es como empezar a generar cambios. No, no esperemos los cambios afuera, sino los cambios deben venir desde la casa, desde lo que estamos hablando, desde la creencia consciente, desde la validación de todas las emociones. Y desde ahí yo creo que podemos cambiar muchas cosas. Desde estos grupos también son importantes porque pues uno empieza como a cambiar ese pensamiento. Y cambiando el pensamiento podemos cambiar el mundo.
Yo digo, no, mi frase es, no, no, no puedes cambiar el mundo, pero sí el pedacito que te toca. Ese era el aporte. Muchas gracias. Tenemos la manita levantada de María José. Si quieren, miren, les propongo algo. Después de la intervención de Ariel, Ariel Sanabria, podríamos continuar con las preguntas y comentarios, también para que le dé tiempo de hacer su presentación y complementemos el tema y sea como más nutrida esta parte de la participación. Bueno, pues le dejamos el espacio a Ariel. Ariel es trabajador social, él es catedrático, se dedica también a la educación y también está en el ámbito de los servicios de salud de Argentina. También es experto en el tema y pues bueno, ha participado con nosotros dentro de un programa que tenemos que se llama Diálogos por la Masculinidad. Y pues bueno, tenemos ahora el gusto de tenerlo aquí con nosotros. Ariel, el tiempo es tuyo, adelante. Perdón, José, bueno, buenas noches. Les pido disculpas que tuve un problemita técnico, no me pude conectar directamente puntualmente a las 9, pero bueno, me parece, no sé, opinión, no sé, digo, me parece que María José había levantado la mano. Y no sé pero podría ser ahora, digo, como para cerrar, porque después yo voy a retomar algunas cosas que están surgiendo en este momento, así que si están de acuerdo, digo, que María José pueda, para que no se pierda Sí, sí, lo que sí. ella tenía pensado Adelante, decir. María José. Gracias, José. Bueno, para terminar, digamos ya con el tema de la exposición, nosotras somos partidarias y desde la experiencia y nuestro trabajo que hemos tenido, desde nuestro aprendizaje, desde la psicoeducación, porque somos fiel creyentes de que la psicoeducación hace parte de la prevención. Cuando yo psicoeduco, porque quiero hablar en el tema, digamos, cuando ya tenemos papitos con edades, ¿cierto? Que son los que pueden llegar a fomentar un poco más esos machismos. Pero mira que se han cambiado diferentes imaginarios cuando nos sentamos de una manera adecuada en diferentes contextos. Y más ejemplo acá en Colombia, cuando son departamentos, vamos a las diferentes veredas, en donde hemos identificado que en Boyacá, en los municipios, es donde más se presenta ese machismo y hemos llegado de una manera adecuada a hacer esa psicoeducación y decir, venga, ¿cómo cambiamos estas diferentes dinámicas para empezar a cambiar esos diferentes pensamientos que tienen las sociedades, ¿cierto? ¿Qué pasa y que hemos identificado? Que la familia sí es el primer núcleo y nicho, que es muy fundamental, pero también se tiene que como el colegio hace parte de una red, ¿cierto? De que se entrelazan, ellos son los que también deben inculcar todos los valores y les damos toda la carga al tema educativo. Y ahí es donde caemos mucho en el error. Yo acá te alcahueto como familia y en el colegio que te van a corregir, te van a inculcar valores y es importante y resaltar que es desde la familia. El colegio fortalece y nosotros no somos muy partidarias de que fortalecemos, desarrollamos y potencializamos, ¿cierto? Entonces, yo desarrollo desde la familia, el colegio fortalece, pero se debe potencializar para que sea un hombre en ese sentido, que lo que hablábamos en los diferentes, desde la empatía, el bienestar emocional y todo eso. Entonces, era como para cerrar en nuestro, pues este espacio de aprendizaje. Muchas gracias, María José. Adelante, Ariel. Bueno, bien. Yo voy a retomar algunas cosas porque me parecen que son fundamentales. Eh, Y sobre todo con esta posición o mirada, ¿se ve bien ahí la pantalla? No, no se ve, Ariel. No sé, díganme ustedes porque yo la estoy viendo Ya se acá. ve, ya se ve. Ah, bien, perfecto. Eh, Porque voy a tratar de ser lo más sintético posible y lo más rápido para que no se nos haga tan largo. Voy a ir con la presentación, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir como planteando algunas cuestiones que me parecen surgen de la exposición de las compañeras.
pero además de una mirada que inicialmente la proponemos, o por lo menos desde el lugar donde yo estoy trabajando y vengo trabajando, que es una mirada fuertemente interseccional. ¿Qué significa el carácter interseccional? Este fue bueno, hay una compañera colombiana, Mara Viveros Vigoya, que ha hecho grandes aportes al respecto en relación a leer el carácter interseccional de un fenómeno. Es el cruce o la participación de todas las categorías posibles de identificación, discriminación, subjetividad, que forman parte del proceso de análisis o de intervención de un fenómeno social. A mí me gusta utilizar una figura gráfica, simbólica, para dar cuenta de qué es el carácter interseccional de una intervención. Imaginemos un perchero. ¿Vieron el perchero que tiene un eje central y después tiene distintos ganchos para colgar el resto de la ropa o varias prendas? Em, el eje central es la categoría conceptual más predominante en el momento, que podría ser una condición de clase, de raza, de género, eh, y los ganchos donde se cuelgan el resto de las prendas son las otras categorías que participan. Por ejemplo, si es una mujer, hay una condición de género fundamental, estructural, inicial, originaria de la caracterización. Pero si es una mujer pobre, hay una condición de clase. Si es una mujer negra, pobre y negra, hay una condición de clase y de raza. Si es una mujer que está alfabetizada, hay una socialización, un aprendizaje que entra en juego. Si la ubicación geográfica es un barrio urbano marginal, en un sector de determinado tipo de características, en una ubicación territorial, adquiere características particulares el modo en que esa persona, esa mujer, atraviesa su situación de sujeción, de opresión, de dominación, de víctima, de sobreviviente de alguna situación de violencia. ¿Por qué planteo esto inicialmente? Porque me parece que es interesante dejarlo como en claro, o por lo menos es mi aporte al debate, es que entra en juego cuando Belli hacía referencia recién de que si ubicamos a la familia como el eje estructurador, estamos simplificando y estamos dejando por fuera un carácter de desigualdad estructural, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y ahora voy a entrar en esta cuestión, porque hay como distintos niveles o jerarquías o espacios eh, de intervención y de análisis del fenómeno, que los podríamos como recorrer muy rápidamente. Un espacio micro, que es esto que estamos hablando, son los microcomportamientos. Yo hace mucho tiempo hablaba de micromachismo. Me parece que es una categoría que podríamos revisar un poquito, porque a veces aparecen como eufemismo, ¿no? Digamos que encubren el verdadero, eh, la verdadera definición, o por lo menos la más cercana a lo que creemos que ocurre. Y dejé de hablar de micromachismo para empezar a hablar de violencia, porque en realidad podemos entender o podemos pensar que hay violencias sutiles, hay violencias de baja intensidad, hay violencias expresivas, violencias expresas y violencias extremas, que son algunas de carácter estructural. En esto sigo mucho a Rita Segato, ¿no? Pero de la misma manera que hay esos tres estadios, ¿no? Micro, meso y macro, en el campo de las violencias también lo hay en el análisis de los fenómenos sociales, digamos. Intervienen microespacios, intervienen mesoespacios, se intervienen macroestructuras que van regulando la relación social
fundamentalmente cuando adquiere características donde hay una filósofa argentina, Graciela Morgade, no sé si la han escuchado nombrar en alguna oportunidad. Ella escribió un libro hace un tiempo ella era la decana hasta hace unos años de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en Buenos Aires. Escribió un libro que se llama Toda educación es sexual. Como dijo José, yo soy trabajador social y con algunos colegas y en algunas mesas de debates y discusiones hemos llegado también a la conclusión de que toda intervención del trabajo social es sexual. ¿Y por qué hablo del carácter de lo sexual? Porque evidentemente las sexualidades, las pongo en plural porque también creo que es una manera de complejizar, de dar cuenta del nivel de complejidad que adquieren determinado tipo de fenómenos según sea quien los viva y los protagonice. Las sexualidades tienen como dos dimensiones fuertemente identificables, ¿no? Una dimensión concreta, material, la que tiene que ver con la práctica, incluso con el carácter biológico de las personas de las cuales podemos estar hablando, y la práctica o el ejercicio de esa sexualidad. Esa es una dimensión que tiene mucha relevancia, ahora lo vamos a tomar un poquito. Y la otra dimensión es una dimensión simbólica, es que corresponde como una especie de universo simbólico, donde esas características biológicas y esas prácticas sexuales adquieren significación para el campo de la sociedad. Es decir, es lo mismo ser varón que ser mujer en una sociedad, en las sociedades latinoamericanas como en las que vivimos. Es lo mismo ser varón, ser mujer o ser una persona trans. ¿Qué relevancia adquiere esas características que forman parte de nuestra identidad a la hora de una relación social, de una relación sexoafectiva, de una relación con otros y otras, de una relación con las instituciones de la sociedad moderna, capitalista, colonial, como la que tenemos en nuestros países? Entonces, esta introducción, y acá me voy a empezar como a apurar, tiene que ver con que ahí voy a ir pasando algunas imágenes, algunas diapositivas, donde qué relación tienen del campo de las subjetividades sexuadas esta condición de ser varón. Y cómo nos relacionamos, decía recién yo, con algunas de las instituciones que esta sociedad moderna implementa. Por ejemplo, cómo nos llevamos o cómo nos relacionamos los varones con el sistema de salud. Como anticipó José, dedico gran parte de mi vida al trabajo en el sistema de salud. La tasa de mortalidad por edad para las principales causas de muerte prematura, como enfermedades son mayores, sustancialmente mayores en los varones que en las mujeres. La expectativa de vida en Latinoamérica gira alrededor de 83 años para mujeres y 75 años para varones. Estas estadísticas que están al alcance de la mano, puedo nombrarles, qué sé yo, algunos trabajos de Beno de Kaiser en México, donde hay bueno, Michael Kaufman en Canadá y el Instituto de Masculinidad y Cambio Social en nuestro país, el Ministerio de Salud de los gobiernos anteriores al vigente hasta el año 2023. Hemos trabajado y hemos producido un montón de información al respecto que están al alcance de la mano y están disponibles si ustedes quieren, podemos compartirla. Dan cuenta de por qué los varones vivimos menos que las mujeres. Estadística de las últimas que salieron en el 2023: en muerte de adolescentes por causas externas, varones 995 y mujeres 373. O sea, hay un 7 de cada 10 muertes
adolescentes por causas externas, que las causas externas, el concepto refiere a causas que son evitables, muertes que son evitables. 7 de cada 10 personas que mueren somos varones en las adolescencias. Estadísticas por suicidio, 238 varones, 148 mujeres, más o menos la relación similar, de 3 a 1. Un dato que a mí me parece fundamental también para pensarlo en esto de lo familiar, lo vincular, lo afectivo, lo sexo afectivo, lo relacional, en términos de cómo se va desarrollando la sociedad, es este dato que les voy a compartir. El dato surge del Registro Nacional de Femicidio de la Justicia Argentina, que lo elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es 2024. En promedio hubo una víctima directa de femicidio cada 39 años en nuestro país. Y una víctima de violencia letal de género cada 36, incluyendo las víctimas de femicidio vinculado, que es una figura jurídica que da cuenta de que el asesinato o el homicidio tiene que ver con una condición de género. Con una tasa de víctimas directas de femicidio de cada 100.000 mujeres del 0,95. Pero acá viene la información que a mí me parece interesante porque vincula lo que hablaban recién las compañeras cuando venían exponiendo y también el planteo de Belli, ¿no? Si el 86% de los casos de la víctima directa de femicidio tenía vínculo previo con el sujeto, el 86% de los casos de mujeres asesinadas por su condición de género en nuestro país tenían vínculo con el asesino. En efecto, el 54% eran parejas, exparejas o tenían otro tipo de vínculo o de relación sexoafectiva. El 16% eran familiares y el 16% tenían otro tipo de vínculos. Solo en el 9% de los casos eran desconocidas víctima y asesino entre sí. En al menos el 48% de los casos relevados se registraron hechos previos de violencia, mientras que al menos el 12% de los femicidas tenían antecedentes de violencia de género. Inmediatamente después de cometer el hecho, y acá entra otro detalle que tiene que ver con la condición de varón y con cómo se construye esa masculinidad, y una primera afirmación es esa, que la masculinidad, como la conocemos, es una construcción social. El 41% de los sujetos activos, o sea, de los asesinos o femicidas, el 17% se suicidaron. Otros 13, es decir, el 5%, lo intentó. El 35% se dio a la fuga y el 31% buscó ocultar su autoría. Primeros comentarios como para pensar lo que estoy tratando de compartir con ustedes, es decir, cómo estamos construyendo nuestras relaciones sexoafectivas en Latinoamérica, donde un tipo de vínculo, como es un vínculo amoroso, un vínculo sexoafectivo, un vínculo que tiene como una especie de ideal o expectativa de proyecto de vida, proyecto de futuro, se transforma en un hecho de violencia con una muerte por condición de género, por solo hecho de ser mujer o de ser persona trans, que termina como víctima. O lo que es peor, digo lo que es peor porque se convierte como una especie de muerte paulatina y en proceso, viven en relaciones que son fuertemente violentas. Yo acá les voy a pasar como un listadito rápido de algunas categorías conceptuales que hay que mirar para pensar. Sexualidades ya lo vi, mandatos de la masculinidad hegemónica, ahora lo vemos en un ratito. Homosociabilidad masculina es un concepto absolutamente fundamental porque es la manera en que se construyen las masculinidades en relación con otros varones. De qué manera esa relación con otros varones performa o configura de qué forma vamos a desarrollar nuestras condiciones de varón. Las paternidades, el modo en que se ejercen esas paternidades, la responsabilidad selectiva, que es
el modo en que se distribuyen las tareas dentro de las organizaciones domésticas, donde los varones nos hacemos cargo de las cuestiones que tienen que ver con reproducir los estereotipos de género, las cuestiones que implican fuerza, que implican alguna formación particular en el ámbito de los oficios, cortar el pasto, lavar el auto, porque son actividades, digamos, fuertemente masculinizadas. Salud, el proceso salud y enfermedad, la desventaja en salud, porque también tiene guión con otro concepto que es maternalización y familiarización de la política pública, que es los sistemas de salud están organizados casi todos. En nuestra región, casi todos están organizados a partir del binomio madre-hijo. Y los varones, digamos, da la sensación, yo lo afirmo, pero da la sensación de que el sistema de salud está preparado para recibir a varones enfermos y no varones sanos. ¿Por qué debiera recibir varones sanos el Ministerio de Salud? Porque estaríamos trabajando fuertemente en aspectos que tienen que ver con la prevención, con la promoción y prevención. La violencia expresiva, este también es un concepto de Rita Segato, donde plantea que es una violencia que deja un mensaje, una violencia, hay una afirmación muy fuerte de ella que se las comparto porque a mí me impacta cada vez que incluso la digo, que es una violencia que deja una escritura en el cuerpo de las mujeres, porque deja un mensaje, no solamente un mensaje para la persona que la padece o que la padeció y que termina siendo víctima de un femicidio, sino para la sociedad en general, porque es una violencia que intenta también pasar desapercibida y que alimenta impunidad. Y ahí también tenemos las cuestiones estructurales. Las tres categorías que están abajo, que están fuera del cuadro central, tienen que ver con el desmonte de la masculinidad, la integralidad e interseccionalidad, que son, a mi criterio, tareas o desafíos que todavía tenemos ahí como vigentes para seguir. ¿Por qué digo masculinidad versus masculinidades? Porque ya anticipamos hace un ratito en las categorías que hay un concepto, hay una noción, una idea, una figura que se ha instalado como modelo en nuestra sociedad, que es el concepto de masculinidad hegemónica, que está basada, como dice el primer circulito, en una triple negación, ya voy a eso. Está basada en la distinción del sistema sexo-género que tantas veces nos ha servido como para pedagógicamente dar cuenta de que como lo biológico tiene una inscripción en los cuerpos y en las personas y en los modos en que se expresan esa sexualidad, y el género como esa construcción cultural que es lo simbólico, cómo le otorga significado a esa corporalidad y a esa expresión corporizada, según sea el componente biológico o el carácter biológico de la persona del cual hablemos. Decíamos recién que la masculinidad o las masculinidades es una construcción social y que está atravesada por una serie de mandatos. Cuando hablamos de masculinidades en plural, lo hacemos porque hay otro término que suelo criticar también fuertemente, que es el término o el concepto de nuevas masculinidades. No estoy de acuerdo con esa idea, no son nuevas masculinidades diversas, plurales, un poco más democráticas, igualitarias, menos subalternizadas o menos visibles que la masculinidad hegemónica ha habido siempre. El problema es que la masculinidad hegemónica es una figura absolutamente imponente que se transforma, como tal lo dice su definición, en un modelo, en una norma, en una normatividad que regula los cuerpos y regula los comportamientos del resto, de los varones y de la sociedad en general. Es un dispositivo de regulación social la masculinidad hegemónica. Esa triple negación de característica de la masculinidad hegemónica se basa la identidad
ligada a la masculinidad hegemónica se asienta en estas tres negaciones. Niega ser mujer por su componente machista, sexista, pensar que el carácter de ser varón es más relevante o importante, que el patriarcado supone que esos roles deben ser ejercidos de manera diferencial, y el colonialismo porque esa negación a ser mujer ha sido también impuesta violentamente, con una pedagogía de la crueldad, como plantea también Segato. Y a ser niño porque hay un componente adultocéntrico, nuestros, nuestras sociedades tienen un alto componente adultocéntrico. eh, no me voy a detener, pero si quieren lo charlamos un poquito después. Niega ser niño porque hay una referencia a una idea de incompletitud en ese desarrollo y en ese crecimiento de esos niños que están todavía de manera incompleta y se completan cuando son adultos. O sea, por eso ahí se refuerza el carácter adultocéntrico. Y el capacitismo, porque esa incompletitud da cuenta de que es imposible o es poco posible o es poco probable que puedan desarrollar distintos tipos de actividades que el capitalismo necesita como para seguir subsistiendo. Y en tercer lugar, niega ser homosexual. O sea, hay un componente de homo transodio. Yo ahí también soy crítico de la palabra o del término homofobia. Me antecedieron en la palabra cuatro psicólogas por los cuales el campo de la fobia la pueden explicar tranquilamente ellas, pero digo, acá no se trata de un miedo, de un temor, se trata de una expresión absolutamente de discriminación y odio hacia lo diverso, lo distinto, a veces incluso hasta lo inexplicable, ¿no? Y niega ser homosexual porque hay otro instituto de este modo de entender el mundo que practica la masculinidad hegemónica, que es la heteronormatividad. Los varones que se precien de tales o que nos preciemos de tales, somos heterosexuales. Los mandatos de opresiones sociales, también hablaron sobre todo del último, las compañeras que me antecedieron, el tema de la restricción emocional, pero hay un mandato evidente a ser protector, un mandato de proveedor, y ahí entra en juego la división sexual del trabajo como bandera o como regla. Un mandato de procreador, y ahí tiene que ver con el capacitismo también del que hablábamos en el campo del capitalismo, y autosuficiente porque estamos en combinación con esa restricción emocional, no estamos autorizados los varones a mostrarnos débiles, ¿no? Tenemos que ser permanentemente en el campo de la salud. Imagínense esto como impacta de manera permanente. Automedicación, la cultura del aguante, me aguanto el malestar o el dolor o la lesión hasta que ya no puedo más y no puedo seguir trabajando o me impide hacer algún otro tipo de actividad, y ahí es cuando acudo a los servicios de salud. ¿Dónde se aprende? Porque si es una construcción social, no es una cuestión innata, no hay una esencia en el ejercicio de esa masculinidad. No hay una vinculación directa con el campo de lo biológico. Y estamos acordando que es una construcción social, no solamente que se aprende y se puede desaprender, que ese es el desafío que tenemos, sino que dónde se aprende. Dentro de las familias, en las escuelas, en las religiones, en los medios de comunicación, hoy en las redes sociales también, obviamente, en el grupo de pares, los clubes, en cualquier organización de la sociedad civil eh, o comunitaria, se establece una pedagogía masculinizante, digamos. Se enseña a ser varón. También las compañeras han desarrollado muchísimo sobre eso, por lo cual tampoco me voy a detener ahí. ¿Cuáles son las implicancias?
más fuertes de esta manera de ser varón, lo que Michael Kaufman, que lo nombré hace un rato, estableció como la tríada de la violencia. Somos un factor de riesgo los varones para nosotros mismos. Dijimos allá en las estadísticas iniciales que los suicidios son prevalencia en los varones en un altísimo porcentaje. Para otros varones, porque en esa cultura del aguante y en esa expresión de modelo de imposición en la que se transforma la masculinidad hegemónica, las disputas de poder se dan en términos de competencia y ahí es como nos convertimos en un factor de riesgo. Y ni hablar para mujeres, niñas, niños y disidencias sexogenéricas, que también las estadísticas dan cuenta de eso. Traigo de Ana María Fernández, que también es una psicóloga renombrada en nuestro país, tres mitos sobre los que se asienta la sujeción de las mujeres, porque también esto se da en el campo de las relaciones familiares, ¿no? El mito de la mujer madre, esta idea de que toda mujer se realiza siendo madre, si bien, como decía una de las compañeras también, hoy hay nuevas generaciones o hay generaciones que están pensando de otra manera, hay una especie de crisis de la baja de natalidad y la posibilidad de tomar decisiones al respecto, como por ejemplo la interrupción en nuestro país, al menos en otros países, obvio también, la interrupción voluntaria del embarazo. Tiene una implicancia ahí en este mito en el que estamos tratando de plantear. El mito del amor romántico, miles de cosas al respecto, ¿no? Esto de la media naranja, el por amor va a cambiar, el, la convivencia obligatoria, la distribución de los roles dentro del campo del ámbito familiar, digamos, el contigo pan y cebolla, el amor alcanza y lo cubre o lo ocupa todo. Si no estás conmigo, no vas a ser de nadie. Si estás conmigo, te entregas por completa. La exclusividad como manera de llevar adelante las relaciones sexoafectivas. Bueno, todo eso implica. Y el mito de la pasividad sexual femenina también es un componente fuerte en términos, las habilitaciones, permisos o privilegios de los varones al goce de su sexualidad tiene como contrapartida la pasividad sexual femenina como un mandato, como una presión, como una modalidad donde se establece que, miren, del mismo modo que podemos pensar que los varones estamos habilitados a mantener nuestra sexualidad, nuestra práctica de la sexualidad sin barreras. En el año 2016 estamos a 10 años, solo 10 años. ¿Eh? En nuestro país se modificó el Código Civil y Comercial, el que regula las relaciones, sobre todo las familiares. Y desapareció de este nuevo código una figura que se llamaba el débito conyugal. ¿Saben qué significa el débito conyugal? Es la obligación que tiene uno de los cónyuges de tener relaciones sexuales con el otro. Viendo todo lo que hemos desarrollado, ¿quiénes creen que estaban obligados a tener relaciones sexuales con el cónyuge? ¿Los varones o las mujeres? Si estamos afirmando que los varones hemos gozado de nuestra libertad sexual a lo largo de la historia, y a las mujeres se la ha restringido a esa relación, a ese gozo, a ese ejercicio de la sexualidad, a los aspectos meramente reproductivos, se le agregaba la del servicio hacia la pareja, son ellas las que estaban obligadas a mantener relaciones sexuales con su cónyuge. Eso desapareció hace solo 10 años en nuestro país. De manera tal que, ¿qué hacemos o cómo seguimos con esto?
con esta caracterización así sencilla y rápida que estoy tratando de hacer para no extenderme demasiado, se nos presentan un montón de desafíos, pero inicialmente a mí lo que me parece que necesitamos poner blanco o aclarar o poner como en evidencia algo que planteaba Belli en su comentario, que es el carácter estructural de lo que estamos planteando. Dice un intelectual que es humorista además en nuestro país, dice... lo primero que tenemos que pensar es que no vivimos en el capitalismo vive en cada una y cada uno de nosotros, digamos, corporizado, instalado, incorporado, como planteaba Bourdieu, el tema, el concepto de hábitos, ¿no? En cada una de nosotras y de nosotros. Con el patriarcado el análisis es exactamente igual. No vivimos en el patriarcado vive en cada una y en cada uno de nosotros. Y eso se transforma en un carácter estructural porque excede solo a la buena voluntad de algunas o algunos. Esto es mucho más fuerte, mucho más duro, diría yo, un núcleo mucho más resistente. Entender que ese carácter estructural es el que da cuenta de esta desigualdad, de estas diferencias, de esa dominación, de esa opresión hacia un sector de la población y como contrapartida, permisos y privilegios o prerrogativas que tenemos los varones por el solo hecho de ser varón, implica entender que esa relación es política. Porque hay relación de poder, porque hay desigualdad basada en el poder. Y que esa desigualdad y esa relación política, porque es una relación de poder, se, se manifiesta en todos los niveles, como decíamos recién, en lo micro, en lo meso y en lo macro. En lo micro, quienes hacen determinada tarea dentro de la unidad doméstica, dentro de la familia, dentro del hogar, es una relación de poder, e incluso si se toma democráticamente, porque se ponen en juego procesos de negociación. Yo voy a hacer esto, pero vos haces esto otro. La masculinidad hegemónica, dice Lucho Fabri, que es un politólogo, pero además especializado en la temática de nuestro país, la masculinidad hegemónica es extractivista. No lo dice solo él, lo dicen las compañeras, las feministas materialistas francesas hace un montón de años. ¿Por qué? Porque se apropia del tiempo y del cuerpo del resto de la humanidad. Ejemplo muy simple. Si yo soy varón y estoy merendando en mi casa, despliego mantel, despliego en el mejor de los casos. A veces me siento y espero que me sirvan. Y ahí ya tengo una apropiación del tiempo y del cuerpo y la disponibilidad de los cuerpos del resto de las personas, casi siempre son mujeres. Pero si además, una vez que haya merendado, qué sé yo, me llaman por teléfono de un trabajo, empieza el partido de fútbol de la selección o del club cual soy hincha, o me vienen a invitar para ir a jugar al fútbol, o tengo alguna otra actividad que afuera, yo me levanto y me voy. Y la mesa queda servida con todos los utensilios y los alimentos. ¿Y por qué me levanto y me voy? Porque estoy seguro que va a venir alguien que va a ocupar su tiempo en hacer esa limpieza. ¿Qué hago con eso que planteo acá? Que yo priorizo mi actividad y mi tiempo en desmedro de la actividad, el tiempo y la disposición de otro. Entonces tiene un carácter político esa relación. Y si tiene un carácter político, en el campo de lo meso, en el campo de lo medio, se traslada a las instituciones.
Entonces las instituciones que nos esperan, que nos reciben o a las cuales acudimos, tienen un fuerte componente, como decía hace un rato, del sistema de salud. En la escuela, si se dice que la escuela es el segundo hogar o es donde se produce la socialización secundaria, en ese espacio se respira, se aprende y se incorpora patriarcado. Y se incorpora y se respira masculinidad hegemónica. Y si a eso lo trasladamos en el campo de lo macroestructural, nos encontramos con que hay un universo simbólico que da cuenta de un modo de entender al mundo bajo esa división sexual. Entonces, miren quiénes ocupan los puestos de poder, quiénes toman decisiones, cuántas mujeres participan y de qué manera, cuántas personas trans, cuántas personas con discapacidad forman parte de los órganos de decisión, cuánta política pública está pensada desde la perspectiva de género para analizar los presupuestos, para analizar las prácticas institucionales, para analizar la composición de nuestros parlamentos o congresos, cuánto de esa está pensado para en el horario, en los regímenes laborales. En nuestro país, voy a ser más específico incluso, en la provincia en la que yo vivo, en nuestro país, y donde yo trabajo, la licencia por maternidad es de 90 días por ley de contrato de trabajo y de 6 meses más por el binomio madre-hijo. ¿Saben cuál es la licencia para los varones que paternan? En nuestra provincia, 20 días. En otras provincias, 5, 3 en algunas. Díganme si ahí no hay una decisión política de quién se va a hacer cargo de la crianza de ese niño o niña. Entonces, ¿entra en juego la familia? Sí, obviamente entra en juego la familia. Porque es la expresión más pequeña y más cercana que tenemos para pensar cómo se distribuyen, cómo se piensan, cómo se construyen esas subjetividades. Sí, entran en juego las instituciones en el campo de lo meso, obviamente, porque una escuela con un rasgo fuertemente patriarcal lo va a reproducir hacia adentro y va a construir, a configurar o va a colaborar en construir subjetividades ligadas a ese modo de entender el mundo. Y en lo macroestructural ni hablar, porque hay una cosmovisión, un modo de habitar el mundo que tiene esas características y que debe ser trabajado. Termino con esto ya. Eh, sí, les voy a contar algo muy rápido. ¿Saben por qué yo empiezo a estudiar y trabajar masculinidades? Porque en realidad empiezo a recorrer las teorías de género inicialmente. Y observaba que en los dispositivos o en las actividades o en las propuestas que había para trabajar las cuestiones de género estaban dirigidas a quiénes. Mayoritariamente, casi en su totalidad, y estaban dirigidas a mujeres o personas que forman parte del colectivo de la diversidad sexual. Nada estaba dirigido a los varones. Lo primero que empecé a pensar, digo, bueno, sí, somos los que ejercemos la violencia, somos los que, porque además me avalan las estadísticas, no es esto, no es un discurso anti-hombre. Lamentablemente, quienes ejercemos la gran mayoría de las violencias por razones de género o por cuestiones de género somos los varones.
por lo cual tampoco estoy de acuerdo con el concepto de violencia de género. Yo creo que debiera ser llamado, a mí me parece, propongo, que se llame violencia machista, porque está arraigada en el machismo y está el anclaje en el machismo de esa violencia que la puede ejercer cualquier persona. Incluso puede ser polémico lo que voy a decir, pero ustedes pueden decir, yo conozco mujeres que son machistas, yo conozco personas trans que son machistas. Entonces digo, no estaban dirigidas a los varones. Yo pensaba, digo, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo se resuelve un problema donde la otra parte que forma parte del conflicto o de la situación que deriva en estos ejercicios de violencia no está participando en estos modos? ¿Por qué hablo de incomodidad productiva? Es un concepto que introduce Joaquín Azpiazu Carballo, que es un sociólogo español, donde dice, hablar de estos temas con varones produce incomodidad, pero necesitamos ponerlo en la agenda, ponerlo a hablar y que esa incomodidad se transforme en incomodidad productiva, o sea, que se transforme en hacer algo. Conozco o reconozco que hay tres esferas de trabajo con masculinidades. Una de ellas tiene que ver con el trabajo con los varones que ya han cometido violencia, que tienen causas, que tienen eh, procesos judiciales, que tienen, que están cumpliendo condena incluso. Y hay una de promoción, de prevención y sensibilización, que es en la que yo me inscribo, que es tratar de trabajar para acompañar el proceso de construcción de otras masculinidades posibles. Construir una agenda propia de los varones significa que no, que las mujeres o que los movimientos feministas que están, que además que haya varones que nos estemos pensando, tiene mucho que ver con eso, con que nos han interpelado esos movimientos feministas, se transformen en maestras o que nos enseñen a los varones a hacer de tal o cual manera. Me parece que incluso sigue girando alrededor del mismo problema que venimos criticando, por lo cual esa incomodidad productiva se tiene que transformar en agenda propia de los varones, es decir, tenemos que tener varones que nos inviten a reflexionar sobre esto. Eso implica desmontar la complicidad machista. Hay pactos patriarcales, no lo digo yo, lo dicen un montón de antecedentes de trabajo y de estudio y de investigación sobre la temática. Hay un pacto patriarcal machista sostenido por la complicidad de los propios varones. Y resemantizar la ternura porque es la pedagogía de la ternura como un proceso de poder construir mundos otros posibles, generar otro tipo de relaciones sociales. Eh, Reflexionar acerca de cómo se reproducen esos mandatos y cómo se construyen esos límites, volviendo al tema que nos convoca en la noche de hoy, que pido disculpas por haber omitido agradecer la invitación a José Edgar y a las compañeras que están en el colectivo. Y con esto termino. Digo, estos espacios y otros tantos nos tienen que acompañar, invitar, propiciar a que pensemos otros modos de relacionarnos, otros modos de ejercer la relación sexoafectiva que no sea, que no finalice, que cuando termina si no termina en un femicidio, termina de alguna manera la relación de pareja y termina de la peor forma posible. Eh, Pensemos en la decisión como una bandera absolutamente necesaria, y cuando hablo de decisión es que esas maternidades y esas paternidades sean deseadas, sean buscadas, sean planificadas, porque después la crianza exige muchísimo trabajo. Ser padre o ser madre exige muchísimo trabajo y hay que dedicarle tiempo. Y hay que dedicarle tiempo y hay que poner el cuerpo, dicen las compañeras feministas. Entonces hay que poner el cuerpo en la crianza, en el acompañamiento,
en el desarrollo de ese proyecto de familia. Entonces, resegmentalizar la ternura tiene que ver con eso, tiene que ver con posibilitar que las relaciones entre las personas tengan otras características. Espero haber estado a la altura de la invitación y bueno, a que quedo abierto a preguntas, comentarios, lo que crean. Muchas gracias, Ariel. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario? Es su tiempo, compañeras. Bueno, yo sí quisiera hacer un breve comentario. Hace algún tiempo, bueno, estaba leyendo una lectura desde el enfoque sistémico, ¿no? Y bueno, ahorita que hemos estado justamente tocando este tema, recordaba que hay una parte en donde decía que el comportamiento se emplea siempre como sinónimo de conducta, pero para entender todo el comportamiento de cada uno de los individuos, pues también tenemos que analizar el contexto en el cual se encuentra. Yo lo veo aquí en mi ciudad todas las mañanas. eh, no es fácil, 22 millones de personas, la Ciudad de México y sus alrededores, ahora sí que pues concentran una gran cantidad de personas y lo vemos en el transporte, ¿no? Cómo todos luchan por un espacio, cómo se pelean a golpes. Es importante también comentar que toda esta situación lo vimos en el conversatorio anterior, cómo la cultura se transmite al individuo a través de la familia y pues también a los hombres, ¿no? De alguna manera la familia pues proporciona los elementos para la personalidad de cada uno de los individuos. Lo veíamos también en estos aspectos de la dinámica familiar, cómo de alguna manera la familia es la que va moldeando aquí al individuo. Y también la combinación de, pues, de estos elementos determina que los individuos sean violentos, no sean violentos, y pues también condiciona la forma productiva de cada uno de ellos. También podemos ver como algún tipo de agente el hecho de, pues de que también se puede catalogar algunas normas. Eh, yo veo, por decir algo, ¿no? Que aquí se aprenden inclusive los roles, ¿no? Los roles de las mamás, ¿no? Dicen, ah, bueno, ahora cada quien lava su plato, ¿no? Y cuando tiene hombres y mujeres, saben que cada uno va a lavar su plato. Y esos roles, o saben que no sé, yo lo veo inclusive ahora que es muy difícil cuando el hombre por alguna razón pierde su trabajo, ¿no? Le es difícil ahora cuidar a los hijos, pero hay un cambio de roles. Eh, También, pues obviamente se desarrollan patrones de conducta y pues bueno, podemos asegurar que de alguna manera la familia es la principal formadora del individuo. Hay también algunas situaciones dentro del contexto, yo lo hablo muy particular en México, como estas series donde se enaltece el crimen, ¿no? El narcotráfico, las narcoseries, ¿no? Vemos constantemente que el hombre ejerce esa violencia. Digo, yo haciendo un lado el tema político, lo que pasó a principios de año, ¿no? Cuando Estados Unidos tomó preso a Nicolás Maduro. Es un ejercicio que el que tiene más poder lo ejerce. Inclusive, ya por último, también para yo cerrar mi participación, yo lo veo con temas históricos, ¿no? Aquí la Revolución Mexicana, donde se enaltece a los, pues ahora sí que a los generales, ¿no? A Francisco Villa, Emiliano Zapata, pero nadie habla de las mujeres, ¿no? De las mujeres que se veían con rifle, de las que eran enfermeras, cocineras, la historia completamente las borró. Y hay algo que esta semana, el lunes, el martes, no recuerdo, un chico de 15 años asesinó a dos maestras una, en una escuela. Las asesinó esta semana, ¿no? Y yo escucho a los medios que hablan mucho del castigo, pero nunca no he escuchado un análisis que hablen del contexto que llevaron a este chico a asesinar a sus maestras. Creo que de alguna manera tenemos que hacer algo. Bien lo dice Ariel. En algún momento, cuando hay talleres de masculinidad o de
desde que se habla de la mirada, con el enfoque feminista, ¿no? Muchos hombres dicen, no, 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 no. ¿Por qué? Porque sienten ese rechazo, ¿no? De que es una pelea entre hombres y mujeres. Yo lo que convoco es que todos los que tenemos o manejamos estos temas también lo veamos con la población en general, la población, el señor que maneja un taxi, transporte público, el guardia de seguridad, porque ellos son los que también ejercen violencia y muchas veces queremos cambiarlo, pero tenemos también que buscar las formas. Yo es mi comentario y perdón por tomar tanto tiempo y no sé si alguien más quiera comentar algo o hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, compañeras, o algo que quieran agregar las compañeras que expusieron al principio? En el chat no estoy mirando, no, en el chat no hay mensajes. Pues nada, pues agradecer por este espacio. De, soy muy partidaria de que el conocimiento en psicología tiene que ser constante. Agradezco esa ponencia al doctor Ariel, porque también nos enriquece en diferentes posturas que de pronto lo vemos nuestro contexto colombiano, ¿no? Entonces, muchas gracias a Jorge por a José por la invitación y al doctor Ariel. Muy bien. Ariel, ¿algo que nos quieras comentar al final, ya para cerrar la sesión? Nada, por mí comparto totalmente el agradecimiento por estos espacios. Eh, Insisto un poco en lo que hacías referencia a vos y yo había planteado en la exposición. Necesitamos los varones tomar un protagonismo un poco más fuerte en ese sentido y habitar. Dice Ryan Connell, que es quien, digamos, propone la categoría de masculinidad hegemónica, es una socióloga australiana, en la apertura de la primera corte de la diplomatura en masculinidades que se dicta en la UBA. Participó virtualmente y ella decía que el desafío que tenemos en este momento es hacer atractiva un modo de ser varón que sea distinto a a la masculinidad hegemónica. Es decir, ¿cómo hacemos para que esas masculinidades más sensibles, más democráticas, más eh, débiles, si se quiere, más pacíficas, más saludables, más amorosas, sean un modelo a seguir, sean dignas de ser habitadas y de ser ejercidas? Entonces, ese creo que es el desafío que tenemos. Es decir, que ese modelo que tiene la violencia como mandato, que tiene el riesgo como una de sus características, el carácter intrépido, el carácter competitivo, el carácter de aguantar absolutamente todo, le dé lugar o abra el camino a que otro tipo de varones sean posibles de observar. Entonces digo, esa es toda una discusión que todavía tenemos en el marco de las masculinidades y estrictamente de los varones. Gracias, Ariel. Norma tiene su mano levantada. Adelante, Norma. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a los ponentes, de verdad. Son cosas que a lo mejor a veces se me olvidan a lo mejor un poquito y bueno, siempre lo digo, ¿no? Cada tema es tan reflexivo y tan interesante que hay mucho de dónde aprender. Y bueno, regresándome un poquito a lo que comentabas, Edgar, que del chico que mató a las dos profesoras, sí, se dijo en las noticias que el chico había este, matado a las profesoras porque
las profesoras creo que le impidieron entrar al plantel, pero su tirada del chico era ir a matar a los compañeros que le hacían bullying. Entonces, esto de verdad va en incremento, de verdad, y creo que ya esto es una alerta, pero grandísima, ¿no? De verdad, porque ya no están pensando en a lo mejor recibir una terapia, escuchar a alguien, ¿no? O sea, ya su intención es tanto el enojo y de verdad, siempre lo he dicho, la pandemia, no sé qué nos pasó, de verdad, porque yo veo que la gente está muy enojada, ¿no? Tú vas manejando y pones tu direccional para dar vuelta a la derecha, a la izquierda, no sé, y haz de cuenta que estás poniendo, no me dejen pasar. Entonces, de verdad, no sé, y es en todos lados, o sea, en todos lados la gente está muy, muy, muy molesta. Entonces, qué terrible que estemos pasando esto y que esto lo están recibiendo nuestros niños. Eso es lo más terrible, ¿no? Pero bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias a los ponentes, a todos y bonita noche. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, no sé si alguien quiera comentar algo ya para cerrar la sesión. ¿Alguien más? Yo iba a decir esta frase que encontré. Ser hombre es ser responsable. Expresar mis emociones me hace fuerte y la ternura es una forma de valentía. Muchísimas gracias, Patricia. Pues bueno, Bueno, sí, muchas Yo, gracias a eh, todos. yo quiero adelante, opinar adelante, respecto a María lo. José. Gracias. Yo quiero opinar respecto a lo que nuestra invitada habló. Pues acá en Colombia se aprobó la ley para implementar la cátedra psicoemocional en los colegios, precisamente porque en los niños hemos evidenciado desbordes emocionales. ¿Qué es lo importante y que uno, digamos que el presidente Gustavo Petro planteó la idea de que en cada colegio hubiera un psicólogo, ¿cierto? ¿Por qué? Para empezar a prevenir estos temas del tema del bullying y evitar y prevenir aquellas conductas que pueden llegar a ser autolesivas para la persona como para los compañeros. Entonces, digamos que es muy bonito la ley sobre el papel y siempre lo hemos dicho, es muy bonita escrita, pero implementémoslo, no. ¿Y qué pasa? Que en los colegios no pueden pagar un psicólogo porque es muy costoso. Y sabemos que el psicólogo en la parte educativa es el que tiene más trabajo y el que está menos remunerado, ¿sí? Entonces, ahí es donde hablábamos de la importancia de la salud mental y más en las instituciones educativas, porque no es abarcar solo al niño, sino venga, ¿qué pasa en la familia? ¿Qué está pasando en las diferentes redes que se desenvuelve el ser humano? Como hoy también lo hemos visto y más en los psicólogos que el DSM-5 TR ya lo cambiaron y vamos a llegar a la otra versión porque nos dimos cuenta que no evaluaba a la persona desde lo social y de otros contextos. Y me voy a la idea. Tú llegas al consultorio y tú con una cita te pueden diagnosticar depresión porque de esos criterios cumples con 4 y 5 de una vez ya te diagnostican. Pero ¿dónde estamos mirando qué pasa en el entorno educativo? ¿Qué está pasando en el entorno familiar? ¿Sí? No, eso nos evitaba mucho el DCM5TR empezar a conocer la persona de entre diferentes dinámicas. Eh, es una apuesta que se le está haciendo de la psicología, que se le está dando en diferentes espacios y la importancia para evitar todo este tema de las, pues lo que podemos estar evidenciando, estas respuestas que nos llevan y en qué momento nos preguntamos, ¿el colegio activó una ruta? El colegio tal, y empezamos, es que le hicieron bullying y tal, pero ¿qué pasó en el trasfondo? El psicólogo hizo bien su gestión, el maestro tuvo las capacitaciones y la herramienta para estar alerta y decir, venga, acatemos esto de raíz, está pasando esto, citar padres y llegar a este tema. Entonces, eso era como para acatar y pues contar pues el aporte que se le ha hecho y la lucha que llevamos hoy en Colombia.
Muchas gracias, María José. Tenemos mensajes por último aquí en el chat. Dice que muchas gracias a los ponentes y al doctor Ariel. Llevaré estos conocimientos a mi lugar de trabajo y familia. Bueno, muchas felicidades. Y felicidades, son profesionales. Saludos desde Ensenada, frontera norte de México. Muchas gracias, les agradecemos el que hayan estado aquí reunidos y pues que tengan excelente noche y de verdad muchísimas gracias. Sé que este conversatorio es grabado, sé que se va a replicar y que estos aportes, como dicen aquí en el comentario, llegarán a otras personas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Un Gracias a abracito. ustedes, gracias por la invitación. Los saludos. Saludos.